Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de los lunes Cofrade, esta vez en tiempo de pandemia, organizado por la Coordinadora Diocesana de Cofradías y Hermandades. La situación actual nos ha llevado a cambiar el formato de estos encuentros, que podrán seguirse a través del canal de YouTube de la Diócesis de Salamanca. Para iniciar este tiempo de Cuaresma, hoy hablamos sobre la penitencia, del sacramento a la procesión y viceversa. Y contamos con dos invitados que hablarán sobre ello desde diferentes puntos de vista. Javier Prieto es seminarista de la Diócesis de Zamora y Miguel Ángel Aguado, sacerdote de la Orden de la Merced de Salamanca. Javier nos hablará de los elementos penitenciales de la realidad cofrade, entre otros aspectos. Cuando quieras, Javier, empezamos por ti. Perfecto, pues las cofradías son una realidad que está muy vinculada a la penitencia. Hoy en día es un sacramento, el sacramento de la reconciliación, que quizás pues en su vivencia a veces cuesta o que no está, pues muchos cofrades quizás no lo vivan habitualmente. Sin embargo, si observamos un poco la realidad de las cofradías, lo que ponemos en la calle, lo que hacemos a lo largo del año, pues quizás desde ahí podemos recuperar un poco el valor de este sacramento. Yo creo que el primer aspecto que podríamos tener siempre en mente, ¿no?, es la presencia en todas nuestras cofradías de la cruz. El hecho de la cruz no solo en un sentido sacrificial, sino como la referencia a Jesús, que yo creo que es lo que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de vivir el sacramento de la reconciliación, ¿no? Es decir, los cofrades salen detrás de una cruz porque siguen a Jesús y cargan también con su propia cruz muchas veces, ¿no?, en ese sentido de llevar a Jesús consigo y encontrarse con él. Entonces, desde esta idea yo creo que hay, para empezar, dos dimensiones de carácter comunitario que vivimos en las cofradías y que nos pueden ayudar, ¿no? Uno sería el encuentro y otro el camino. Cualquiera que viva una cofradía sabe que es muy importante el encontrarse con sus hermanos, el hecho de, pues a lo largo de las celebraciones del año o en la propia procesión, esa dimensión de ir juntos, ¿no?, de que necesitamos a los demás. No tiene sentido una cofradía de una persona sola. Pues esa realidad de necesitar a los otros también está debajo del sacramento de la reconciliación, ¿no?, de encontrarse con el Señor. Y a la vez la dimensión de camino. Cualquier procesión pues no deja de ser un recorrido, un itinerario, un proceso. Pues así también es el sacramento de la reconciliación, ¿no?, un caminar siguiendo a Jesús, como decía al principio, en el cual pues nos vamos acercando a Él, nos vamos encontrando con Él en las distintas celebraciones del sacramento y también pues vamos creciendo, ¿no?, en conocernos a nosotros mismos, conocernos delante del Señor. Bueno, cualquiera que participe en una procesión sabe que aunque el itinerario sea todos los años igual, el camino no es el mismo, porque uno pues lo vive desde su propia experiencia, desde lo que ha pasado, desde pues también la circunstancia en la que esté, y eso nos puede ayudar, ¿no?, a vivir el sacramento de la penitencia. Luego, en cuanto a actitudes que pues vivimos, quien vive las cofradías con intensidad, ¿no?, que también nos pueden significar un poco lo que es el sacramento. Por un lado estaría el silencio, la memoria, el hecho de que sea una manifestación pública y el tema de los calendarios de actos, ¿no?, de las cofradías. El silencio que vive quien participa sobre todo en una procesión, valga la redundancia, penitencial, ¿no?, pues eso tiene mucho que ver con el examen de conciencia, ¿no?, cuando uno se pone el caperuz y va en la intimidad de encontrarse con uno mismo, ¿no?, de la memoria de lo que ha hecho el Señor en su vida, de cómo ha vivido el tiempo desde la última procesión, y quizás a lo mejor estamos acostumbrados a vivirlo en la procesión y no tanto en nuestro día a día. Si aprovechamos esa experiencia de la cofradía para nuestra vivencia cristiana, pues tenemos ahí un punto muy importante. Otro aspecto sería la memoria, ¿no? Es decir, quien celebra las cofradías sabe que el tema de los recuerdos es una dimensión siempre muy importante, ¿no? La familia, en el sentido de quién te ha llevado a la cofradía, con quién has salido otros años, pues eso también lo tenemos que aprovechar para la experiencia del sacramento de la reconciliación, ¿no? Hacer memoria de la vida y memoria agradecida también de las personas que han estado con nosotros, de nuestros fallos con ellas, de todo lo que ha ocurrido, ¿no?, y que los cofrades eso lo viven con mucha intensidad, ¿no?, el recuerdo de dónde vienen. Por ejemplo, cualquiera que esté en una cofradía le da mucha importancia a la memoria histórica de esa cofradía, dónde se fundó, qué hitos importantes ha tenido. Pues eso también de alguna manera es lo que hacemos cuando vamos al sacramento de la penitencia, ¿no?
Otro aspecto importante que quizás a veces sea una de las cosas que más cuestan en el sacramento de la penitencia es la manifestación pública, ¿no? Es decir, mucha gente dice, bueno, yo me confieso con Dios porque le tengo que decir mis pecados a un sacerdote. Claro, eso se podría decir igual de una cofradía. ¿Por qué necesitas una procesión si puedes vivir tu fe en la intimidad de tu casa? Al final necesitamos manifestar lo que somos, ¿no? Y cuando uno verbaliza las cosas, o en el caso de una cofradía, cuando uno pone en la calle la cofradía, está dando un testimonio público de lo que cree, de lo que para él es importante, de lo que es significativo. Pues igual que necesitamos procesiones, y ahora, pues por desgracia, con la situación de pandemia que vivimos, estamos teniendo que aprender a vivir desde otra realidad, este mismo acto, ¿no?, que lo tenemos que hacer virtual, que no es lo mismo que presencial, pues nos recuerda que al final necesitamos esa realidad de tener un tú delante, de tener alguien con quien confrontarte, de decir las cosas tal cual son, de vivirlas. Y esa necesidad, que en las procesiones la vemos muy natural, ¿no?, pues también nos puede ayudar a entender que el confesar los pecados tiene que ver con eso, ¿no?, con que las cosas no solo están dentro de nosotros, sino que necesitamos ponerlas en público. Y la última actitud sería el tema del calendario, ¿no? A cualquier cofrade le gusta que su cofradía tenga actos a lo largo del año, que haya un poco de actividad de distinto tipo. Pues eso también nos tiene que sacar de la costumbre de que el sacramento de la penitencia es una cosa extraordinaria. Es decir, a un cofrade no le gusta solo vivir de procesiones extraordinarias, ¿no?, de lo que ocurre muy de vez en cuando en un aniversario, pues de igual manera en la vida sacramental, ¿no? Y luego, dos últimos aspectos que yo creo que también pueden ayudarnos, ¿no? Por un lado sería el tema de la mediación, igual que comentaba con lo de las procesiones, pues en el sacramento de la penitencia, ¿no?, ¿cuál es el papel del sacerdote? Pues es el papel de un intermediario. ¿Cuál es el papel de una imagen en una cofradía? Pues en cierto modo, haciendo analogía, también ese papel de mediación, ¿no? ¿Por qué necesitas una imagen para rezar si puedes rezar sin necesidad de imagen, ¿no? Bueno, pues porque necesitamos cosas con las que relacionarnos, ¿no? Algo a lo que mirar, algo que tocar, algo que sentir, que palpar, y de esa forma también es como el Señor se hace presente en el sacramento de la penitencia a través del sacerdote, ¿no? Tiene que haber un alguien que haga presente al Señor, igual que para un cofrade necesita una imagen muchas veces para que le sea más fácil, ¿no?, la relación de la oración. Y luego, pues como lo planteaba al principio Eva, ¿no?, la multitud de elementos penitenciales que aparecen incluso visualmente en las cofradías. Yo lo decía al principio, el tema de la cruz parroquial, la cruz alzada, que va marcando el inicio, ¿no?, como esa presencia de la cruz, de la entrega del Señor, a la cual seguimos todos, pero aparecen también desde cruces penitenciales que se llevan a hombros, ¿no?, estoy pensando, en algunos lugares se utilizan, por ejemplo, cadenas, a lo mejor, o elementos más significativos, o una cosa que tenemos muy interiorizada y que no deja de ser un acto penitencial, en el sentido quizás incluso de lo que es la satisfacción en el sacramento, que son aquellos cofrades que salen descalzos. Nadie les obliga, no se trata de que por ir descalzos vayan a conseguir nada, sino que es una manera que ellos tienen de significar pues una petición que tienen, un ofrecimiento que le han hecho al Señor muchas veces, un agradecimiento incluso, es decir, mira, pues gracias Señor porque tenía esta situación de dificultad, me has ayudado, y entonces, pues en ese sentido de agradecimiento hago el gesto de ir descalzo, ¿no? Yo creo que eso nos puede ayudar, ¿no?, a decir, necesitamos hacer significativos nuestros pecados y nuestra necesidad de confesarlos y de dar gracias por el perdón que recibimos, ¿no? Y ese perdón, para terminar, pues también desemboca en alegría, ¿no? Y ahí tenemos pues cómo las cofradías no son solo cofradías penitenciales que reflejan esa dimensión de entrega, de sacrificio, de acción de conversión, ¿no?, de camino de conversión, sino que hay una amplia realidad de cofradías pues de gloria, cofradías sacramentales que manifiestan que el sacramento, igual que el sacramento de la penitencia, no es un quedarse en los pecados, sino que es buscar esa reconciliación y esa dimensión de alegría que pues manifestamos, ¿no?, en ese otro tipo de cofradías. Y así esta sería un poco la reflexión. Muchas gracias, Javier. Luego te lanzaré alguna pregunta. Ahora toma la palabra Miguel Ángel, que nos va a acercar el significado del sacramento del perdón y algunas pistas para celebrarlo más y mejor.
¿verdad? Miguel Ángel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Antes de empezar, que me voy a ceñir un poquito a lo que es el ritual del sacramento, sí me gustaría, al hilo, ¿no?, de lo que ha dicho Javier, la importancia, que yo creo que él la ha destacado, ¿no?, precisamente en la necesidad que tenemos como seres humanos de exteriorizar lo que muchas veces puede ser una idea, un sentimiento, y la penitencia no deja de ser pues algo que está en el fondo encarnado en la idiosincrasia, vamos a decir, del propio cristiano, ¿no? Es decir, el cristiano tiene un camino de conversión porque sabe que puede caer, porque cae, pero sabe, y esa es yo creo que la mayor convicción del cristiano, pues siempre tiene un Dios misericordioso que le acoge, ¿no? Un Dios misericordioso que también es juez, que no debemos olvidarnos, ¿no?, pero que nos intenta hacer ver cada día de nuestra vida que por más que caigamos, su gracia y su misericordia supera nuestra capacidad de pecar, ¿no? Esa es la reiteración constante de este sacramento que no se hace una vez en la vida, sino que se repite constantemente en la vida, ¿no? Voy a hablar un poquito del ritual porque, primero, por ser liturgista y segundo, porque yo creo que para clarificar las cosas hay que ir a la fuente, ¿no? Lo primero que yo diría de este sacramento es que históricamente sabemos que dentro del septenario sacramental es un sacramento que aparece de una manera tardía y confusa, no como lo conocemos ahora. Por supuesto que a lo largo de la historia todos los sacramentos han ido pues evolucionando, añadiendo, quitando, suprimiendo, viendo las necesidades también que en la Iglesia pues a lo largo de la historia han ido ocurriendo, ¿no? Pero en lo esencial siempre han sido lo mismo, ¿no? El sacramento de la penitencia, sin embargo, surge, pues como dirían los padres de la Iglesia, como segunda tabla de salvaciones después del bautismo. Se nos perdonan los pecados, pero el cristiano sigue pecando. Antiguamente se hacía de una manera pública, es decir, el penitente era un penitente público y todo el mundo de la Iglesia conocía el pecado que había hecho y tenía que pagarlo, y lo hacía, pues todos seguramente habremos escuchado, no tan antiguo, que eso fue ya en la Edad Media, el San Benito, ¿no?, que colgaba, ¿no? A esta persona le han colgado el San Benito, y entonces públicamente era visto por toda la Iglesia como aquel que tenía que cumplir la penitencia, no como un apestado, sino como un momento en el que la Iglesia le concede al penitente para reflexionar sobre lo que ha hecho y convertirse. Esa confesión, que parecía un poco cruenta, ¿no?, y que muchas veces parecía algo que en el fondo pedagógicamente podía ayudar, pero se optó más bien por una práctica monástica, ¿no?, que surge entre el ámbito monástico, que es el capítulo de culpas, ¿no? Es decir, los pecados se decían en la misma comunidad, se confesaban, se le imponía una penitencia desde el abad y éste la realizaba para conseguir la absolución. ¿Qué ocurre? Que esta práctica pues, fue de alguna manera extendiéndose por toda la Iglesia, hasta la confesión como entendemos hoy. Un sacramento que en el fondo es una lástima que se haya convertido simplemente te has confesado, pero en el fondo el protagonista no es el penitente que se confiesa, sino el Dios que obra la reconciliación, ¿no? De hecho, cuando se reforma el ritual, se piensa en otra nomenclatura que no es el ritual de penitencia, sino el ritual de reconciliación, porque en el fondo el protagonismo se lo tenemos que dar a Dios Padre Misericordioso, ¿no? Todos sabemos ¿qué es una confesión? Seguramente cuando hemos recibido la primera comunión, al menos una vez habremos tenido que recibir el sacramento. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno es pequeño, pues siempre lo recibe de una manera un tanto particular, ¿no? Pues, ¿qué nivel de conciencia de pecado puede tener un niño? Bueno, se puede empezar ya a ir cultivando, ¿no? De hecho, muchas veces, muchos después no se confiesan porque su nivel de conciencia de pecado se ha quedado en la niñez y no han sabido, de alguna manera, reflexionar sobre esa conciencia, ¿no? A todos nos enseñaron que los pasos son los siguientes: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, hay que confesarlos y después cumplir la penitencia. Puede parecer un tanto seco a la hora de explicarlo, pero en el fondo
todos se nos viene a la mente pues el proceso del hijo pródigo, o aquí, por ejemplo, tenemos el cuadro, ¿no?, de la samaritana que nos preside. Bueno, pues tanto la samaritana como el hijo pródigo a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, lo han tomado como ese itinerario del que nos hablaba Javier, de volver hacia Dios, ¿no? Uno reconoce su debilidad, ante su debilidad se arrepiente, pero en ese arrepentimiento solo encuentra salvación en aquel que le concede la paz y el perdón, que es lo que confiere este sacramento. El examen de conciencia, ese momento en el que el hijo pródigo dice que recapacitó cuando cogió toda la herencia de su padre y la malgastó. El dolor de los pecados y la contrición, se arrepiente, dice, hay que ver la cantidad de jornaleros que hay, que mi padre tiene, y yo que soy su hijo estoy aquí muerto de hambre. Confesarlos, volveré a mi padre. Emprende el camino. Propósito de enmienda, pide perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y cumplir la penitencia, aunque en el hijo pródigo la penitencia se convierte en una fiesta. Ese hijo vuelve otra vez a tener un anillo, un vestido nuevo y se celebra una fiesta, ¿no? Es importante también notar que en este ritual añade, a partir de la reforma del Concilio Vaticano II, dos maneras estandarizadas del rito. Todos conocemos el rito de la confesión, que es el momento en el que nos acercamos al sacerdote y verbalizamos nuestros pecados, todos los que en conciencia somos culpables y reconocemos la culpa. Pero también está el rito para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución individual. Muchas veces, a lo mejor en las parroquias, ¿no?, en el ámbito parroquial, por Cuaresma o por Adviento, normalmente la parroquia suele organizar este tipo de actos comunitarios penitenciales, que en el fondo intentan resaltar más, si cabe, el aspecto eclesial de este sacramento, que muchas veces se queda en el cura y el penitente. Pero darnos cuenta que cuando yo hablo al sacerdote mis pecados, ese sacerdote, y yo hablo también como sacerdote que soy, no me importa los pecados. Yo actúo en nombre de Cristo para absolver y actúo en nombre de la Iglesia porque como miembros de la Iglesia que somos, nuestro pecado afecta también a la Iglesia, ¿no? Entonces, en el ámbito de este rito, en el ámbito comunitario, pues siempre ayuda mucho más, ¿no? Es decir, todos nos consideramos pecadores y estamos aquí precisamente en este camino juntos y vamos juntos. Otra cosa es cuando tenemos que verbalizar esos pecados, que es muy necesario, porque todos sabemos que podemos tener ideas, pero cuando no somos capaces de plasmarlo en palabras y en expresiones, muchas veces se las lleva el viento. Nos puede ayudar, eso en la psicología lo utiliza mucho. Tengo un problema, coge un cuaderno y escríbelo. Pues esto es igual. Pero frente a esas miserias que nos pueden llegar, uno puede decir, pues vaya, este sacramento no me gusta nada, porque en el fondo me está dando en la llaga. Bueno, pues esa experiencia del cristiano es que en la medida en la que soy capaz de conocerme a mí mismo y de reconocer muchas veces que fallo, en ese fallo solamente puedo encontrar, como he dicho, la paz y la salvación y la reconciliación por medio de Dios, ¿no? Y es esa dinámica en la que el Señor a lo largo de toda nuestra vida nos enseña a pedir perdón y a saber también perdonar, ¿no? Y después, la última opción son el rito de la reconciliación de penitentes sin confesión, que son en momentos, por ejemplo, muy especiales. Momentos en los que hay guerras, no puede haber una confesión individual de todos los penitentes, como en el otro rito, en el que es comunitario, pero con confesión individual. Pero, por supuesto, tiene que ser con permiso del obispo o de la autoridad competente, ¿no? Sin embargo, la penitencia en la Iglesia no se reduce a este ritual. Cuando nosotros acudimos a la Eucaristía, ¿cómo empezamos la Eucaristía? Señor, ten piedad, o yo confieso. O en Pascua, que también es un rito penitencial, el sacerdote sustituye el rito penitencial por la aspersión bautismal del pueblo para reconocer los pecados. Y qué bonita es la oración, que ojalá que no se pierda, porque muchas veces los sacerdotes vamos a lo rápido, y así en tono el mea culpa. Esa oración de la bendición de la sal. No sé si alguno, porque solamente se bendice el agua, pero hay otra bendición de la sal que se mezcla con el agua y que nos recuerda precisamente esa purificación que necesita
igual que la sal purifica el agua y no la hace que se corrompa, pues el cristiano tiene que recibir esa gracia, ¿no?, bautismal que había perdido por el pecado, ¿no?, y que tiene que renovar cada vez arrepintiéndose de sus pecados. Y sobre todo, darnos cuenta que pues, de toda la vida se ha considerado los viernes siempre, aunque son los viernes de Cuaresma, días penitenciales, pero todos los viernes del año son días penitenciales. Y las procesiones, en el fondo, han perpetuado esa penitencia pública que se había perdido y que ahora aparece no de manera nominativa, es decir, esta persona ha pecado y yo sé quién es, sino lo hace a través de ese antifaz, ¿no?, y de ese anonimato, que yo creo que más de una vez nos hace darnos cuenta que es necesario cerrarse sobre sí mismo, cerrar la puerta, como dice el Evangelio, entra en tu cuarto secreto, que es tu conciencia, y habla con el Padre, que te conoce perfectamente y que va a estar allí precisamente para volver a abrazarte, ¿no? Ese abrazo que tú pues muchas veces olvidamos, muchas veces no somos conscientes de lo mucho que el Señor nos ama, o muchas veces optamos más por esa libertad que muchas veces está mal elegida, ¿no? Yo creo que esa es la doble moneda que tiene que ir el cristiano dándose cuenta, ¿no?, que tenemos que amar a Dios libremente, y esa libertad muchas veces hace que nos podamos olvidar de Él o que le demos también la espalda, ¿no? Yo creo que así un poquito he hecho un resumen, pero bueno, como ahora vamos a tener un diálogo, por si acaso, sí. vamos teniendo. Vale. Javier, nos has hablado un poco de cómo viven los cofrades, su penitencia a través de su cofradía, de su procesión, pero todo indica, está ya anunciado que es la segunda Semana Santa que se va a suspender a nivel de procesiones y de actos de las cofradías. No sé cómo lanzarías a los cofrades cómo vivir esa penitencia y esos momentos que vivían todos los años en la calle, manifestando su fe de esa manera, que no lo pierdan, que sigan viviéndolo desde sus casas. No sé si tienes lanzar algún consejo. Pues quizás lo primero es aprovechar las oportunidades que haya, ¿no? Yo creo que es uno de los riesgos que tenemos ahora con este tiempo de pandemia, y es que a veces tenemos más foco en lo que está suspendido que en lo que se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de todas las medidas y con todas las restricciones, pero todos aquellos actos de culto que se puedan celebrar, pues que no se pierdan y que la gente intente participar. También ahí pues las cofradías tienen una invitación clara a ser creativos, ¿no? Hay que buscar las formas, que intentar garantizar pues el máximo de presencialidad posible, en el sentido de no perder eso. Y luego una realidad que yo creo que es importante, y es la dimensión personal de la fe, ¿no? Es decir, formamos una comunidad y las cofradías, en cierto modo, son casi una comunidad como puede ser una parroquia, pero de esa riqueza comunitaria también nos aprovecha a nivel personal. Entonces, cuidar la oración, en el sentido de todos seguramente tengan en sus casas alguna imagen de sus titulares que no han dejado de estar por el hecho de no poder salir en procesión. Esa invitación, ¿no?, penitencial que supone una procesión, una cofradía en Semana Santa, se puede vivir igual, en el sentido de buscar la manera de hacer ese silencio, como decía él, ¿no?, que supone el antifaz de entrada al cuarto personal. Pues eso también lo podemos vivir en casa y aprovechar pues que al final las cofradías siguen estando, siguen teniendo sus espacios, y bueno, pues probablemente el capellán pueda estar a disposición de una manera distinta a lo que puede ser pues la facilidad, ¿no?, que tenemos de encuentro con el Señor en la procesión, al que disfruta de las cofradías, pero sigue estando ahí. Entonces yo creo que mi invitación sería eso, a descubrir la importancia de la fe personal, de la fe también en la familia. Es decir, hay muchas familias que participan, toda la familia en la cofradía. Pues ¿por qué no tener un pequeño acto en casa, un momento de oración? A veces una música de Semana Santa evoca mucho, ¿no?, y despierta esa intimidad, esa interioridad de lo espiritual. Pues ¿por qué no buscar la posibilidad de tener un momento en familia, de sentarse, de hacer pues memoria de lo que se ha vivido en otros años, de rezar también
pues por los que no están, por la gente que se puede echar en falta y vivirlo desde ahí. Es decir, tenemos que tener en cuenta que lo importante es mantener lo fundamental y hay cosas que son muy importantes y que para nosotros son muy importantes, pero que beben de lo fundamental. Entonces, yo creo que si mantenemos un poco la vivencia personal y todo lo comunitario que las restricciones nos permitan, pues no perderemos el sentido del por qué están las cofradías aquí. Muchas gracias. Miguel Ángel, si tuvieras que organizar una celebración comunitaria de la penitencia en una cofradía, en tu caso, ¿cómo lo plantearías? Pues la verdad que dada la situación en la que ahora nos encontramos es difícil, ¿no? Si como no va a haber una procesión, el reunir a la cofradía o una hermandad, pues ahora mismo es difícil. Restricciones personales, no va a haber procesiones, pero sí es cierto que, como he dicho antes, ¿no?, en el ritual aparece pues una celebración comunitaria, ¿no? Una hermandad tiene dos momentos clave y decisivos en su vida, en su anuario, en su año. Uno es, por supuesto, el momento en el que hace estación de penitencia, y otro que no debemos de olvidar es pues cuando celebra los cultos a sus titulares, llámese quinario, llámese triduo, llámese septenario, y por supuesto la función principal de instituto, ¿no?, que es el momento en el que se reciben los hermanos, se hace una protestación de fe, dependiendo cada una de las hermandades en función de su idiosincrasia, ¿no? Pero igual que ha dicho Javier, y ha hecho esa similitud también hecha entre la procesión, ¿no?, y lo que es el carácter penitencial, ¿no?, de una cofradía, no estaría nada mal que una cofradía, antes de salir a la calle, hiciera una pequeña celebración de la palabra, que en el fondo es lo que invita, ¿no?, el ritual, en el que se pueda invitar a la gente, por lo menos, a volcar el corazón a lo que va a hacer. Y segundo, a lo mejor ayudarle a hacer ese examen de conciencia, ¿no? A ver, examen de conciencia, para empezar, no está mal, pues cuántos podemos encontrar en internet o en rituales de pregunta-respuesta, ¿no? Pero en el fondo uno ya después, con la práctica, ya sabe precisamente dónde está su talón de Aquiles, ¿no?, y por dónde puede tirar, ¿no? Pero puede ser una buena opción, ¿no?, antes de hacer una estación de penitencia, pues el que puedan hacer esa pequeña reflexión, examen de conciencia. Y no estaría nada mal que, en vez de utilizar los sacerdotes para presidir en una presidencia, en una procesión, o ir detrás de una Virgen o un Cristo como preste, no estaría nada mal que por las filas de nazarenos fueran sacerdotes confesando. Primero, se puede perfectamente respetar el anonimato. Está con un caperuzo, está en medio de la calle, el sacerdote está escuchando la confesión de una persona anónimamente y puede perfectamente conferir el perdón de los pecados, allá donde esté. ¿Qué mejor manera? Yo conozco un caso, y yo soy de Jerez de la Frontera, y allí en Semana Santa pues hay solo una cofradía que yo creo que en la calle tiene una presencia, que es el Soberano Poder y la Virgen de las Mercedes. Desde aquí les envío un saludo además, que es bello ver las filas de nazarenos y costaleros también, que levantan la mano al celador de turno y le dicen que quieren confesar. El celador se lo dice al sacerdote y le dice: fulanito de tal quiere confesar. Va hacia allá, ¿quieres confesar? Empiezan en el nombre del Padre, del Hijo, y empiezan a confesar. No estaría nada mal, porque no solamente visualmente se presencia la penitencia por el carácter penitencial de esa procesión que van dando, sino que también el sacerdote hace la función de ser el ministro que confiere el ritual, ¿no? Y qué hermoso sería que cuando terminara la procesión, y aquellos que se han confesado y todo, porque no hace falta, a lo mejor ya estaban confesados, celebrarlo, es decir, gracias Señor por todos los dones que nos has recibido a lo largo de este año, del quinario que hemos celebrado, de la estación de penitencia, y gracias Señor por tu perdón, ¿no? Es decir, en el fondo, yo siempre, la estación de penitencia de una cofradía en el fondo es una Semana Santa comprimida, en el que van andando
y el final es una verdadera Pascua de Resurrección. Cada hermandad sale en un día distinto, ¿no? Pero en el fondo el carácter penitencial tiene que colmarse con una alegría pascual, que puede ser un Viernes Santo, que puede ser un Sábado Santo, que puede ser un miércoles de ceniza, que puede ser Viernes de Dolores, porque nosotros no celebramos un acto histórico puntual, sino sabemos y celebramos la muerte de Cristo sabiendo que ha resucitado. Es decir, nosotros no nos quedamos en la pena del Viernes Santo, sino que meditamos sobre el Viernes Santo, pero ya mirando y vislumbrando el Domingo de Resurrección, ¿no? Buena idea que queda ahí plasmada. No, esa estampa no la hemos visto en Salamanca, pero me parece una buena idea vivir la penitencia. Esto es ahí trabajo queda. para nosotros, o sea, yo me he hecho la... También un poco por analizar, vosotros que tenéis mayor conocimiento, no sé si detectáis algún tipo de error a la hora de, hemos hablado antes de elementos penitenciales, en esta pregunta me podéis contestar los dos, ¿qué errores o qué cosas no se hacen como deberían? Porque al final en la cofradía está el conciliario capellán, pero a veces no están ahí encima para enseñar liturgia. Bueno, no es fácil la pregunta, yo creo. Quizás sí se me ocurre que en ocasiones se desvirtúa a lo mejor el significado de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ha salido varias veces el tema del caperuz, del ir tapado, ¿no? Que eso tiene que ver no con una forma de vestirse, sino más con una actitud interior, ¿no? De intimidad, de ese anonimato que te permite pues ir tú también en tu oración, en tu propia pues, búsqueda interior, ¿no? Quizás ahí sí que eso, a veces pues hay elementos que quedan más decorativos que significativos, pues si una cofradía utiliza cruces penitenciales, pues que no sea un puesto de honor en el sentido de yo lo llevo porque eso supone que voy en tal posición o que hago más esfuerzo, sino que esos elementos que tienen pues esa fuerza gráfica, ¿no? De expresar algo, tiene que tener un reflejo interior. Y quizás ahí, y nos pasa en general en la Iglesia, ¿no? Hay muchas cosas que culturalmente las teníamos a la mano, ¿no? Es decir, todo el mundo entendía lo que significaba una cruz, todo el mundo entendía lo que significaba, pues por ejemplo, los propios tejidos de los trajes, ¿no? Cuando hay tejidos que son más duros, es esa significación de la penitencia, del rigor, pero ya eso no es tan accesible a todo el mundo. Y hay mucha gente que lo vive desde la costumbre, siempre lo hemos hecho y lo he visto, pero no lo sabe o no lo entiende. Y quizás ahí sí que es un punto que las cofradías tienen que poner peso, es decir, que lo que se hace, lo que se viste, lo que se usa, siga teniendo significado para quienes participan, porque si no al final pues acaba quedando en eso, en una estética cueca que se pone en la calle pero que no llega ni al que lo vive desde dentro ni al que lo vive desde fuera. Es decir, pues yo que sé, una imagen se decora con cardos en ese sentido de evocar un poco pues la soledad, la dureza, que eso sea reconocible. Si se convierte en una costumbre porque bueno, es que aquí lo ponemos de esta manera, pues lo mismo nos da una cosa que otra, ¿no? Y yo creo que esa significatividad de los símbolos que se usan, yo creo que es importante cuidarla. Miguel Ángel, ¿quieres añadir? Sí, bueno, pues haciendo eco más o menos de lo que ya ha hablado Javier, ¿no? La piedad popular, mejor dicho, además me gusta llamarlo así, el magisterio de la piedad popular, muy respetable, muchas veces tiene sus coordenadas y sus normas, ¿no? Cuando una cofradía se pone en la calle, en su estética, está ya diciendo algo, ¿no? Y muchas veces el interpretarlo, cada vez la sociedad en la que vivimos está más como reacia, no entiende, los símbolos se escapan. Y en el fondo uno tiene que hacer también una catequesis de todo, ¿no? Y si tiene que explicar, se tiene que explicar, pues como a mí me explicaba, por ejemplo, mi padre, cuando yo le pregunté que por qué el Viernes Santo no se podía comer carne. Pues ya está. Entonces te lo explica de una manera, puede parecer para un niño incluso lógica, pero bueno, siempre se me quedó a mí en la mente, a mí me decía mi padre.
Dice, mira, no se come en Viernes Santo, ya ves tú, qué comprensión, ¿eh? Pero a mí eso se me quedó. No se puede comer carne en Viernes Santo porque para comer carne tienes que matar un animal y hay que derramar sangre. Dice, y se come pescado porque el pescado tú lo sacas del mar, pero no se derrama nada de sangre. Y como la sangre se derramó de Cristo el Viernes Santo en la cruz, ese día no se puede derramar sangre. Oye, se me quedó aquí, ¿eh? Y era yo un retaco. Bueno, pues a mí el día que me pregunten que por qué no se come carne, pues yo no voy a ir al lado teológico, sino me voy a ir a lo que mi padre me enseñó. Y eso es el magisterio de la piedad popular. Y ese es el magisterio que las hermandades muchas veces hacen cosas y no se explica a los pequeños que van detrás. Y se les dice, esto es por esto y por esto y por esto. Y a lo mejor hay una teología no muy, vamos a llamar, canónica, pero es una teología que en el fondo cala en el corazón. Es lo que él decía. Yo ya no veo la imagen de la Virgen, sino veo la historia de mis padres o de mi abuela o de mi familia que está plasmada en esa imagen. Yo ya no me quedo en lo estético, pues el manto es que el alfiler lo tiene doblado y eso hace que la Virgen ya esté de otra manera. Y a mí, ¿qué más me da? Si es que hay algo que está más allá de, ¿no? Entonces, es necesario, yo creo, que las hermandades también se acostumbren a darle un sentido a aquello que sacan, por ejemplo, a la calle, al orden que llevan, y que yo creo que no se debe perder, ¿no? Y que nos puede hacer ver en esta sociedad en la que vivimos más si cabe la necesidad de penitencia que tiene el hombre, que eso es en el fondo un camino de conversión ante la mentira, porque hoy día se dicen tantas mentiras que ya hay tantos Pinochos en el mundo que no caben narices, ¿no? Pero que es que buscamos a la verdad y la mentira hay que desenmascararla, y la mejor manera de desenmascararlo es con la mano de la misericordia de Dios, totalmente. Es así. Yo aquí veo otra idea que lanzamos desde este debate a las cofradías, que un poco hagan una catequesis de penitencia, me imagino, ¿no? Sean a los nuevos hermanos o a los que ya están, porque sí que hay que recordar lo que decía Javier, por qué se lleva un hábito de una tela o de otra, con la cara descubierta o no, por qué arrastran cadenas. La gente yo creo que desconoce, se cree que es la estética, pero va más allá. De hecho, algunos llevan cruces con una foto de un ser querido que ha fallecido. El que va descalzo no va descalzo por llamar la atención, sino tiene algo más. Entonces, yo creo que hace falta, habéis lanzado una idea muy buena, una catequesis de todos los elementos penitenciales. Más que errores, porque está un poco, sí, se ha dejado llevar y no se recuerda, ¿verdad? Otra cuestión que ha hablado Miguel Ángel de la confesión. Porque la gente se sigue confesando, pero es verdad que en menor número. ¿Por qué la gente no se anima tanto a dar ese paso, y los cofrades en particular? Pues mira, yo me voy a mirar a mí mismo. Uno de los problemas no lo tiene la gente, sino también los sacerdotes. Así de claro. Y una de las cosas es que para la confesión, en el fondo, necesitas tiempo, tranquilidad, estar pausado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que vamos a 1000 cosas. Los párrocos o los sacerdotes tenemos una charla en tal sitio, a los 5 minutos tenemos que irnos a tal sitio. Y muchas veces el confesionario lo tenemos muy desocupado. Y para tener una presencia del confesionario en una iglesia, en una parroquia, tienes que tener un horario. Por nosotros y por el penitente, yo creo que eso es algo esencial. Horario de confesiones de tal hora a tal hora. Eso es lo primero. Y segundo, uno de los grandes problemas que yo creo que hay ahora, y también yo lo veo en mí, en las personas con las que hablo, cada vez nos cuesta más reconocer los errores. Porque hoy día, en la sociedad en la que vivimos, si tú reconoces el error, eres un perdedor. Y a ti te han hecho y te han educado para ser éxito. Y cuando no tienes un éxito, entonces eres un apartado y por tanto van a decir, bueno... Eso es lo primero. Y el camino que nos enseña esto, el sacramento, es que el reconocer tu error no te hace más pequeño, sino que te hace ponerte en las manos para que Dios te haga grande, que es distinto. Es decir, es en el fondo el gran pecado del hombre de ser autónomo en todo. Yo soy independiente y todo, yo elijo para mí mismo lo que a mí me da la gana, al margen de Dios, el hombre, incluso yo mismo, que puede ser incluso peor para mí lo que estoy haciendo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues la vergüenza, ¿no? Que muchas veces uno puede decir, es que me da vergüenza ir a un sacerdote.
Yo, me lo decían los sacerdotes, pero yo ahora como sacerdote lo digo también. Yo no me acuerdo de ningún pecado. Y es que además no me quiero acordar de ningún pecado, porque es que además, fíjense, lo que hace el sacerdote simplemente en la confesión es escuchar para simplemente valorar si hay realmente un reconocimiento del pecado y una contrición. Es decir, esta persona está arrepentida. A mí una persona que se me acerque y me dice esto y esto, ¿cómo no va a estar arrepentida si viene aquí a decírmelo? A decírselo en la presencia de Dios. Y después, por otro lado, lo que se nos pide es tan ínfimo y lo que se nos da es tan grande que en la experiencia de la vida diaria nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y después, pues intentar de alguna manera ver que por más que caigamos, que eso también es un gran error. ¿Para qué me voy a confesar si siempre vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado yo eso? Digo, pues fíjese lo grande que es Dios, que sigue perdonándonos a pesar de que nosotros estemos constantemente cayendo. O sea, no se ponga usted una medallita porque mire usted Dios el trabajo que está haciendo con usted. Entonces, también hay que ser un poco, quitarle un poquito, entiéndeme, de hierro al asunto, ¿no? Yo también es cierto que he tenido experiencias de confesores que si no eran la Santa Inquisición, pues estaba de camino, ¿no? Entonces que son de una corriente o que son de una manera que muchas veces no plasman la misericordia de Dios tanto como otros. Es más el juez condenatorio que el médico que quiere curar, ¿no? Y quizás eso yo creo que es lo que también el sacerdote, por eso yo creo que es por un lado y por otro, también los sacerdotes tenemos que hacer un examen de conciencia y ver cómo estamos recibiendo a los penitentes. Recibirlo en un pasillo, recibirlo en un confesionario tranquilo, utilizar la palabra de Dios, que es el gran ausente de este sacramento en las confesiones. La única palabra de Dios que se dice, le voy a decir cuál es, Ave María Purísima. Y el que la dice. Pero en el fondo, ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde está la palabra de Dios, que en el fondo es la que tiene que calar en el corazón del hombre para decir, venga, ahora habla. Deja primero hablar a Dios y ahora habla tú, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas, ¿no? Yo he venido aquí simplemente a dar tareas, ¿eh? Bien. Javier. No, bueno, yo quizás por poner algún añadido, la importancia, ¿no?, de cuidar esa dimensión de encuentro, de relación, que a veces pues es lo que no nos lleva al sacramento, ¿no? Es decir, si tú tienes un problema con alguien, tienes la necesidad de solucionarlo, ¿no? Pues también vivir desde ahí el pecado, ¿no? Es decir, algo que enturbia o rompe la relación con Dios y que quiere solucionarlo, ¿no? Y que existiendo esa posibilidad, pues hay que aprovecharla. Quizás pues es eso, es una invitación a recuperar una fe más profunda, una fe que se basa en la presencia permanente de Dios con nosotros, que pues eso, alguien que camina contigo, si estás enemistado con él, necesitas solucionarlo. Y en muchas de estas crisis sobre la vivencia de los sacramentos, pues al final lo que hay detrás es una fe muy pobre, o una fe, lo decía antes también él, una fe muy infantil. Y claro, pues las relaciones de los adultos conllevan la dificultad de tenerte que enfrentar cara a cara, ¿no? Pero si quieres solucionar algo tiene que ser así. Entonces, pues es una invitación a profundizar en la fe y que la fe también vaya creciendo con nosotros, ¿no? Que igual que nuestras relaciones con la familia, con los amigos, no son igual cuando tienes 7 años que cuando tienes 20, cuando tienes 40, pues la fe es algo muy similar en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando nos cuesta un sacramento, cuando nos cuesta ir a misa, cuando nos cuesta ir al sacramento de la penitencia, detrás lo que nos suele estar costando es nuestra relación con Dios, que se está difuminando, y en ese momento deja de importarte no tener una buena relación, ¿no? Y ahí es quizás donde hay que volver a poner el foco, ¿no? ¿Qué relación tengo con Dios? Y si la tengo, ¿cómo la quiero cuidar? Muchas gracias. Aquí hay varias lecturas muy interesantes. Espero que tomen nota las cofradías, los cofrades, los responsables de las cofradías. Concluimos este lunes cofrade de hoy. Muchas gracias a los dos por vuestro conocimiento y testimonio tan interesante, y a los que nos siguen por estas nuevas redes de conexión. Esperemos que al menos les ayude a vivir con más intensidad esta cuaresma que acabamos de empezar, tan particular con una pandemia que es más sensible la gente.
Os recordamos que las próximas citas organizadas por la coordinadora se darán a conocer a través de la página web de la diócesis o en sus redes sociales. Que estén atentos. Os esperamos. Un saludo y a cuidarse. Muchas gracias.